noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hace 5 años, el diario El Observador, en una investigación periodística, llegó a la punta de la madeja de cómo la ruta del dinero K, así llamada, pasaba por Uruguay y se corporizaba en la estancia El Entrevero, que luego se hizo famosa, comprada con dineros provenientes del entorno de la pareja presidencial argentina. El periodista que estuvo al frente, si bien siempre estos trabajos son trabajos en equipo, pero el hombre que hizo punta con esa investigación fue Nicolás Delgado, a quien tenemos con nosotros hoy aquí. Nico, gracias por estar. Gracias por la invitación. Y a ver, vamos a comenzar recordando aquello. Dale. Fariña. Fariña era el hombre que sonaba cuando apareció aquella historia del entrevero, ¿verdad? Fariña fue el primero que cantó, fue el primer arrepentido, porque trabajaba para Lázaro Báez y en una cámara oculta con Jorge Lanata contó a qué se dedicaba, que se dedicaba a sacar dinero de Argentina y a colocarlo en el exterior para Lázaro Báez, y también dijo, bueno, que Lázaro era socio del presidente Néstor Kirchner. Tenemos una placa ahí de Fariña. ¿Fariña sigue vinculado hoy al asunto? Está por lo menos citado y está declarando, ¿no? Sí, claro. Sí, Fariña sigue declarando en Argentina, estuvo preso, ya salió y sigue declarando en Argentina. Pero bueno, lo fundamental fue que en la de cámara oculta que hizo con Jorge Lanata, fueron 2 cámaras ocultas, contó muchas cosas. Y una de esas cosas que contó, que no quedó en su momento en ese primer programa, fue que el entorno de Lázaro Báez había puesto un campo, había comprado un campo en José Ignacio sobre la Ruta 10, y la sociedad que había comprado ese campo estaba a nombre de Daniel Pérez Gadín, que era el contador de Lázaro Báez, su mano derecha, ¿sí? Y bueno, a partir de esa información que Lanata nos da al Observador, le hago una entrevista y en esa entrevista me dice, mirá, le pregunto cuál es la conexión con Uruguay, me dice, Fariña dice que hay un campo, seguimos la pista, llegamos a los documentos y un mes después de que estallara la bomba en Argentina, logramos publicar en mayo de 2013 en El Observador que efectivamente los documentos mostraban que Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, era el dueño de este campo de 152 hectáreas, comprado en 14 millones de dólares en el año 2011. ¿Cómo se vincula aquello con esto que está pasando ahora? Que estalla por un lado por la misma lógica del dinero K, como por los cuadernos de las coimas. Lo que pasa es que termina siendo lo mismo. Lo que se denunció en su momento fue que Lázaro Báez se benefició de la obra pública, era el principal constructor de la obra pública de Argentina durante los gobiernos kirchneristas, durante la década que gobernó Cristina y que gobernó Néstor. Y como Lázaro se beneficiaba y de alguna manera le devolvía al matrimonio Kirchner dinero producto de ese beneficio que obtenía, así funcionaban otras empresas también. Y en ese sentido, eso es lo que cuentan los cuadernos de la coima. Las empresas constructoras le dan dinero a los funcionarios kirchneristas, sobre todo a los hombres de debido, que era quien manejaba la obra pública, le daban dinero en forma de coimas. Y ahí lo que cuentan los cuadernos es que se lo daban como adelanto. El adelanto de obra tenía que volver a los funcionarios kirchneristas para financiar campañas o para hacer lo que ellos quisieran. Y en ese marco es que aparecen los primeros arrepentidos, ¿sí? Cuando citan a declarar a estos empresarios nombrados en los cuadernos, empiezan a cantar uno a uno y luego también empiezan a cantar, a declarar, a manifestarse arrepentidos ante la justicia, también funcionarios kirchneristas, en busca de reducir la pena. Y así es que se mencionan a propiedades en Punta del Este. Lo que pasa es que cuando estábamos investigando la ruta del dinero K, un año después de encontrar este campo en José Ignacio, el campo no fue embargado, declararon el escribano que participó de la transacción, también el agente inmobiliario, pero nunca vino a declarar ni Daniel Pérez Gadín, el dueño, ni tampoco
Lázaro Báez, también seguimos investigando qué otras conexiones habían con Uruguay. Y al año siguiente, en el 2014, los investigadores, tanto al diario El Observador como a Perfil, nos cuentan sobre transacciones sospechosas al Principado de Liechtenstein, ¿sí? Que es un paraíso fiscal que está en el centro de Europa, más pequeño que Montevideo, que básicamente se dedica a eso, a esconder los dineros. ¿Y por qué a los investigadores, por qué detectan ese giro de dinero al Principado de Liechtenstein por varios millones de dólares? Porque la empresa que recibe los giros es el Betic Service Group, que a su vez es la misma empresa que controlaba la Rosadita, la financiera donde operaba Lázaro Báez, ¿sí? Los investigadores uruguayos y argentinos pasaron al radar en busca de las operaciones del Betic por acá y detectaron ese giro. Cuando le van a preguntar a la empresa que giró el dinero hacia el Principado de Liechtenstein, bueno, ¿a cuento de qué giraste este dinero? La empresa dice, porque compré un terreno en la parada 8 de la Playa Brava de Punta del Este, que es una de las principales joyas del país, porque es donde se pueden construir torres de más de 20 pisos. Ahí está, a la vuelta de ese terreno, ahí estamos viendo la Torre Trump. Esto que estamos viendo, ¿qué es? Es una maqueta, ¿no, Nico? Eso que estamos viendo es la parada 8 de la Playa Brava de Punta del Este. A la espalda, digamos, se está viendo desde la Roosevelt, esa es la Manzana de Lobos, y es una maqueta, sí. Lo que se ve, esas dos torres que se ven ahí, la de la derecha está realmente construida. La más pequeña. La más pequeña es Cuartier del Mar. A la izquierda está la maqueta de Believe, el proyecto que tenían, la torre que planificaban construir en ese terreno que ahora está bajo sospecha y que están investigando tanto el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco como la Secretaría Antilavado también. Eso en este momento es la pista que están siguiendo los investigadores en Uruguay. ¿Por qué? Porque Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es accionista. Y ahí eso que se ve ahora es cómo está ahora la ¿Cómo parada está ahora 8. sin la torre grande? Claro, digamos. porque nunca se construyó. Ahí se ve Cuartier, la más pequeña, y a la derecha la torre Luc que se construyeron. Después se ven otras tres torres, la del medio es la Torre Trump, que está medio construir frente al mar, pero Believe, esa torre de 25 pisos que planificaban construir en ese terreno, nunca fue construida. Y recién acabas de mencionar a Wagner, vamos a ver una placa de quién es Wagner. ¿Cómo aparece Wagner acá? Bueno, Wagner es la pieza clave, una de las dos piezas claves de esta segunda etapa de investigación de los investigadores uruguayos sobre la ruta del dinero acá. ¿Por qué? Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pavada del lugar, ¿no? Claro, sí. Cuando el juez cita a declarar a los empresarios que son mencionados en los cuadernos de la corrupción, uno de esos empresarios es Wagner, lo detiene, lo cita a declarar, y Wagner es el primero en cantar, uno de los primeros en cantar. Wagner dice que entre el 10 y el 20% de lo que recibían las empresas constructoras de la Argentina era devuelto a los funcionarios kirchneristas, a los hombres de debido, y todo con el consentimiento del matrimonio Kirchner. Este era el hombre que estaba a cargo de manejar la cartera de obras públicas en Argentina junto con debido, según su propia declaración. Él lo que dice es que las empresas acordaban cómo distribuirse las obras. Dependiendo de cómo estaban en ese momento, se repartían las obras y una parte de las obras iba a parar a los funcionarios. En estas horas... Y bueno, perdón, Gabriel, déjame terminar la idea. Sí. Y Wagner, repito, es el accionista de la empresa que giró el dinero al Principado de Liechtenstein, ¿sí? Que giró los millones de dólares al Principado de Liechtenstein. Entonces, esos giros no solo van a parar a una cuenta del Betic Service Group, que ya estaba sospechada por estar vinculada a Lázaro Báez, sino que ahora quien gira el dinero confesó ante la justicia que pagaba coimas, con lo cual ese giro también puede ser, no digo que sea, puede ser también una forma de pago de coima o de esconder dinero. Te decía que hoy me pasaron desde el gobierno las veces que varios funcionarios, sobre todo Clarence, Ernesto, ¿es Clarence? Sí. Ernesto Clarence tenía 184
eventos migratorios, digamos, ¿no? La mitad son de entrada, la otra mitad de salida. 184 veces desde el año 2013 creo que es. Vamos a ver a Clarence, y Clarence, ¿qué papel juega que venía tantas veces a Uruguay? Bueno, ahí hay dos rutas, digamos, por lo menos es lo que están investigando la Fiscalía en Uruguay y la Secretaría Antilavado. Por un lado está la ruta financiera, los giros que se hicieron al Principado de Liechtenstein, pero por otro lado está el trasiego de dinero en efectivo, las sospechas de que sacaban en efectivo el dinero de esas coimas por Uruguay para luego girarlo hacia el exterior. Y Clarence, que es el hombre que vemos ahí en pantalla, era un financista, uno de los encargados de cobrar las coimas que pagaban las empresas constructoras argentinas a los funcionarios kirchneristas. Clarence no aparece en los cuadernos de las coimas, pero muchos empresarios que confesaron, que se mostraron arrepentidos, que confesaron haber pagado coimas para obtener obras públicas, lo mencionan como el encargado de cobrar, ¿sí? Cobraban varios hombres de debido, le cobraban la coima, pero también Clarence era uno de ellos. Clarence tiene propiedades en Uruguay, particularmente en el barrio privado El Faro, en Carmelo, y muchos sostienen que retiró 200 millones de dólares hacia Uruguay. Esa es la otra línea de la investigación que están siguiendo en estos momentos el fiscal y la Secretaría Antilavado. 200 millones de dólares. Se dice 200, se dice 250 millones de dólares. Lo cierto es que, bueno, la sospecha de que este hombre, señalado por los empresarios arrepentidos como el que cobraba las coimas y retiraba el dinero de Argentina, está en el foco de la Fiscalía de Uruguay. Hay que ver si es cierto que retiraba el dinero por Uruguay. Por lo pronto, lo que parece haber quedado claro en las últimas horas es que los controles que existieron sobre él en esos viajes fueron absurdos. Dice que tiene una lancha de última generación que le permite navegar con 30 centímetros de agua a altísimas velocidades. Vamos a ver un mapa de Uruguay que preparamos para que a grandes pinceladas podamos ver las formas que hay, ¿no? La línea roja de un lado, tenemos la frontera seca con Brasil, del otro lado la del río Uruguay, que es muy fácil cruzarlo, el río Uruguay, ¿no? Ahí tenemos el aeropuerto y el puerto de Carmelo, el de Colonia, el barrio El Faro, que es de Pachacantón, y cuando un avión entra al país por un aeropuerto internacional, luego las otras paradas que haga en aeropuertos de cabotaje no son revisados. Es decir, que si no fue bien revisado en Carmelo, luego ya en el Jagüel no lo revisaban. O en el Jagüel, quiero decir, o en Melilla, o eventualmente en el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Estas horas yo recordaba que gente de la Brigada de Drogas recordaba que había unas 1000 pistas clandestinas. O sea que además de esto está todo lo que una avioneta puede hacer cuando en lugares planos se ponen dos autos con las luces prendidas para marcar la ruta y la avioneta o aterriza o simplemente hace un vuelo bajo y deja caer bolsos, ¿verdad? Esto de Cantón y del Faro, ¿qué papel parece jugar Carmelo en todo esto? Porque parece que es está como mencionado prácticamente como el centro porque allí no solamente hay aeropuertos, sino que hay muchos embarcaderos y hay puertos además. En Colonia hay aeropuertos, hay puertos, y el gran problema es que los controles que se realizan allí son muy laxos. Eso quedó bastante claro ayer, lo dejó bien claro el director de aduanas. Y Clarence lo que hacía era llegar a, por ejemplo, el barrio privado del Faro. Allí está el puerto Camacho, lo contó Luis Majul, lo ha contado también La Nata en algunos informes, que los controles que hay en esos puertos y aeropuertos de Colonia, los controles aduaneros, son muy bajos. Entonces la posibilidad de que estos
hombres vinculados a las empresas constructoras y al kirchnerismo, como es el caso de Clarence, hayan traído dinero en efectivo, es cierta. Es cierta. Y esa es la otra línea de investigación. O sea, ¿es posible que hayan traído dinero en efectivo? Sí, claro que es posible. Es posible porque los controles no eran buenos. Eran todo lo contrario, eran muy malos. Y Clarence tiene casa allí en ese barrio privado, está a muy pocos minutos de Argentina para cruzarlo en sus embarcaciones. Entonces esa es la otra línea de investigación. Por un lado, la línea financiera, seguir los giros que hubo al exterior, y por otro lado, bueno, ver si entró dinero en efectivo a Uruguay o no, y luego, ¿dónde está ese dinero, no? Si quedó acá en propiedades, porque, a ver, el lavado de dinero lo que busca es quedarse con las propiedades, ¿sí?, de los delincuentes, desmantelar la organización de los delincuentes para que, más allá de que estén presos o no, pierdan poder. Porque si un narcotraficante va 2 años preso, pero sigue teniendo 7 estancias y varios millones de dólares, mantiene el poder. Hay que pegarle donde duele, que es en el dinero. Entonces lo que están haciendo ahora es buscando cuáles son las propiedades, cuáles son los bienes que pueden llegar a tener estos hombres que confesaron ser corruptos, tanto funcionarios como empresarios en Argentina. Nos vamos a una tanda y volvemos con Nicolás viendo las declaraciones que hizo en las últimas horas el director de aduanas, Enrique Cannon, y algunas declaraciones que hizo también el empresario Pacha Cantón. Entran a Uruguay y tienen un rol en el cual la prefectura sale a hacer el rol y la aduana participa de lo que es el desembarco de la persona y no agrede a la persona, no se le mete en el barco, no le hace abrir los bolsos así vehementemente. Es algo turísticamente bien armado en el cual se confía en la buena fe y también se cuida. O sea, no es un lugar que hay que pasar por un escáner, no es un lugar que no es un aeropuerto, es un puerto deportivo en el cual está conectado con un país y turísticamente gente que viene todos los fines de semana. Bueno, seguimos en la mira con el periodista Nicolás Delgado, un puerto donde no se revisan los bolsos, así intempestivamente, no se revisan ni intempestivamente ni cautelosamente. Esto es sabido, ¿no? Es como una cosa, esto que dice Cantón no puede sorprender a quienes están en el negocio. Y a nadie, no pueden sorprender a nadie. Puede doler, porque si vas por el Chuy, capaz que te para la aduana y te abre y te pregunta por qué llevas 3 kilos de yerba o 2 whisky de más, ¿no? Pero sí, es clarísimo que los controles aduaneros en puntos claves son muy bajos, no existen. Y ahí, por ese lugar, es por donde entra Clarence, este financista que aparece mencionado por los empresarios arrepentidos argentinos como el hombre que cobraba los millones de dólares para el kirchnerismo. Le quiero contar que en el próximo bloque vamos a estar con Basilio Pintos, que es del gremio de los funcionarios aduaneros, para hablar de estas cosas que estamos hablando con Nicolás. Vamos a ver la conferencia de prensa que da Cannon en estos días, después de varios días en la que la aduana uruguaya había quedado en el ojo de la tormenta. Yo siempre comento una cosa, y es que a nivel internacional las requisas de droga las hacen básicamente las aduanas y las prefecturas. No las hace la policía. La policía hace otro tipo de investigaciones, pero las requisas en el momento del pasaje las hacen mayoritariamente las aduanas. En Uruguay, hasta hace un tiempo, la requisa de drogas por parte de la aduana era del 0,5%. 0,5% de droga. Hablamos de droga, hablamos de plata, hablamos de lo que haya dentro de los bolsos, ¿no? Vamos a ver lo que decía Cannon en esta conferencia. Las fronteras no son inviolables. Puede haber pasado. En el caso de haber ingresado 200 millones de dólares más 60 millones de dólares por otro lado,
esos no han sido invertidos en el país, o mayoritariamente. Porque hubiera sido un escándalo económico, financiero, eso se hubiera alterado la cotización del dólar, etcétera, etcétera. Casi todas las fronteras son porosas. Una frontera no puede ser de hierro tal que no deje pasar. No existe aduana del mundo, y eso yo quiero despejarlo totalmente. Quizás, ojalá que no, pero en el caso de que vuelva a pasar una situación parecida, bueno, haremos los controles de la misma manera que hacemos ahora, por riesgo, ¿no? Es decir, pongo este ejemplo: si este fin de semana nosotros hubiéramos tenido un funcionario aduanero todo el tiempo en Puerto Camacho, hubiera habido 4 embarcaciones. Aleatoriamente, ¿podría haber venido algo? Sí, quizás sí, pero parece sensato, parece eficiente, parece razonable tener un funcionario, serían 3 funcionarios, porque turnos de 8 horas, ¿no? En cuyo caso incluso estamos pagando nocturnidad por estar ahí toda la noche. No, a mí no me parece muy razonable. ¿Tiene algún vínculo personal con el empresario? ¿Con Cantón? No sé a qué viene esa pregunta. Una consulta. Sí. ¿Algún vínculo personal, de amistad? Yo lo conozco a Cantón, no es amigo mío, no tengo por qué negar que lo conozco, pero no sé, ¿tú tienes algún elemento para decir? Sí, me comentaron, usted mismo me comentó que era su amigo hace 4 años acá, entonces por eso mismo se lo consulto. No, no es mi amigo, yo no debo haberte dicho eso. Me encanta cuando en las conferencias de prensa se pregunta, y se pregunta así, él te dice que, primero que nada, lo primero es que avisarle a todo aquel que quiera ingresar a alguna mercadería ilegal al país que puede ir por Carmelo, que Canon considera que allí no hay que controlarlo, lo anuncia el propio director de aduanas, así que ya saben, vayan por ahí que no va a haber ningún control. Pero él se sorprende cuando vos le preguntás si es amigo de Pacha Cantón, y vos te descolgás con que él mismo te dijo a vos que era amigo. Me lo dijo en la sede de aduanas hace 4 años en una conversación informal, pero a mí me llamó mucho la atención que me dijera eso. Yo le pregunté cómo eran los controles en el aeropuerto de Carmelo, propiedad de Cantón, porque había estado allí y había visto que los controles eran absurdos, que no había puesto de aduanas, que se bajaban de los aviones con los bolsos y los metían adentro del auto y después pasaban a hacer migración. Eso es así, eso funcionó así hasta 2016, cuando el aeropuerto deja de ser internacional y pasa a ser nacional, y en ese marco le pregunté, ¿qué pasa? Aparte Cantón tiene un hotel, tiene un barrio privado en Carmelo, no estoy diciendo que esté vinculado al lavado de dinero, digo que si yo fuera el director de aduanas me preocuparía por controlar un poco mejor el tráfico que por allí hay, no por Cantón, sino por los corruptos argentinos que toda la vida vinieron a Uruguay con sus dineros sucios. Y él me dijo en ese momento, Cantón es mi amigo, estamos pensando en habilitar un helipuerto en uno de sus hoteles, y bueno, y me quedó picando esos 4 años, y hoy cuando contó que en Puerto Camacho los controles aduaneros eran 3 o 4 veces por semana, no hay un puesto de aduanas allí, a pesar de que cuesta un ratito cruzar el río Uruguay y meterse en un barrio privado, incluso para Clarence. Bueno, allí los aduaneros van 3 o 4 veces por semana a hacer una recorrida, y dijo Canon, el director de aduanas, ayer en conferencia de prensa, que se revisan valijas y bolsos y no se revisan bolsos de mano. Entonces me llamó muchísimo la atención que en un lugar considerado de riesgo, como es considerado Puerto Camacho, los controles sean tan laxos. ¿Él mismo lo consideró de riesgo? Le pregunté cómo consideraba a Puerto Camacho, qué nivel de riesgo tenía Puerto Camacho, porque lo que él dice es, no podemos tener gente de aduana en todos los puestos de ingreso. Eso es cierto, eso es cierto. En realidad los controles aduaneros funcionan por riesgo, uno analiza cuáles son los puntos de riesgo, hace inteligencia, y si hay un punto de riesgo, focaliza allí. Pero lo absurdo, lo que me parece inquietante, es que Puerto Camacho, siendo considerado de manera razonable un punto de riesgo, no se le abran los bolsos de manos
a quienes llegan hasta allí. Coincide su relato con el relato de Cantón, Claro. que dice acá no se presiona a nadie, esto es turístico, nadie se te mete a ver qué traes. Entonces él después me dice, bueno, pero nadie trajo 200 millones de dólares en un bolso de mano. No, pero en un bolso de mano meto 2 kilos de cocaína y ¿cuánto es? ¿No? Si sé que ahí no... Y la respuesta de ¿por qué no se revisan los bolsos de mano? Como si se revisan en los aeropuertos, como si se revisan en otros puestos fronterizos. Él me dice que es por falta de tiempo. La pregunta es, ¿cuánto puede tardar un aduanero que te revisó la valija y te revisó el bolso en revisar el bolso de mano? Sí, también llama la atención la consideración que hace sobre los 250 millones de dólares, como que como que el único destino fuera invertirlos en Uruguay, ¿no? Cuando en realidad perfectamente puede haber pasado por acá y haber seguido viaje, no necesariamente, ¿no? La tarea de él es controlar que no entren, no si quedaron o si se fueron. Eso ya es la Secretaría Antilavado, la Fiscalía. La aduana debe controlar que quienes llegan al país no traen 100.000 dólares en el bolso en efectivo porque posiblemente sea producto de ilícitos o no traigan droga. De eso se trata. Ahora, si nos focalizamos en controlar otras cosas, en controlar el pequeño contrabando, se está poniendo el foco donde creo yo que no se debe. Por eso digo, no sabemos si Clarence trajo 200 millones o no. Sí sabemos que los controles que había de aduana en Puerto Camacho eran bajísimos. No, y aparte te da como una bronca que si vas a hacer una operación por más de X miles de dólares, o si lo llevas o si ahora con la nueva ley le tiran responsabilidad a los abogados y a los contadores de denunciar maniobras sospechosas. ¿Qué cosa más sospechosa que esto, no? Dijo otra cosa acá, no muy llamativa, y fue: con el diario del lunes es muy fácil. Que Clarence es un financista que trabaja para los Kirchner y que tiene vínculos con Uruguay, se sabe hace 5 años. Y hace 5 años, 4 años, 5 años, en 2013, ya se hablaba de esto, de Carmelo como un puerto de ingreso, del aeropuerto de Carmelo, propiedad de Cantón, como un lugar de ingreso de dinero en efectivo, donde tampoco hay puesto de aduana, donde también la aduana va a requerimiento. Entonces, que se sorprenda ahora y diga, bueno, parece llamativo. En Puerto Camacho no hay radares de prefectura. Las embarcaciones que llegan hasta ahí tienen que avisar que están llegando para que Migraciones los reciba. Vamos a escuchar a lo que declaró el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Joclender, sobre este tema, y después te quiero hacer alguna pregunta más. Néstor tenía un proyecto político, digamos. No era solo un mamarracho ávido de plata. Néstor tenía un proyecto político. Recaudaba, seguramente se guardaba mucha guita, pero también invertía en un montón de acciones políticas. A ver. ¿Qué? ¿Para qué usaban esa guita negra? Por ejemplo, se ayudó a financiar la campaña de Uruguay, la de Lugo. La de Lugo, Joclender y su hermano pasaron fueron famosos por haber matado a sus padres hace décadas. Luego estudió en la cárcel, se fue abogado y formó parte del universo K. Y ahora hace esta confesión, ¿no? ¿Qué pasó al final con el entrevero? El entrevero está embargado. Fue embargado en 2016, cuando cambian los jueces en Argentina, cambia el perfil, cambia el gobierno en Argentina, y la justicia se revela el video de Lázaro Báez, de Pérez Gadín contando los millones de dólares en la Rosadita, son procesados. Inmediatamente la jueza Adriana de los Santos embarga el campo del entrevero, y el fiscal y el juez piden la extradición de Pérez Gadín, que está preso en estos momentos. Pero no se presenta, y como no se presenta, se espera que en las próximas semanas el fiscal Luis Pacheco, el fiscal de crimen organizado, pida, voy a encontrar por acá ya la figura, pero pida básicamente que se quede Uruguay con este campo, o sea, pase de estar embargado, va a cambiar la categoría, acá está, el decomiso de pleno derecho. Esto es, nadie reclamó el campo, entonces, como nadie lo reclamó, ni siquiera Daniel Pérez Gadín, el titular de la sociedad anónima que lo compró,
el Estado uruguayo va a buscar quedárselo. Son 14 millones de dólares, son 14 escuelas, ¿no? En un momento de rendición de cuentas es bueno entender que la persecución del delito y del lavado de dinero rinde sus frutos. Y bueno, y al mismo tiempo se desarrolla esta investigación sobre los terrenos en Punta del Este, que también tienen a otro actor metido en el medio. Esa es la otra pregunta que te quería hacer. Eso con el entrevero, bueno, va a quedar, la plata va a quedar acá. Va a quedar acá si Argentina no la reclama también. Hay que ver. Argentina la puede reclamar. Ah, mirá. Porque el delito precedente se cometió allá. Se cometió allá. ¿Y cómo es ahora, cuáles serían los pasos, digamos, con respecto a las nuevas denuncias en la medida que los imputados están mayoritariamente, por no decir casi todos, en la Argentina? ¿A qué nuevas denuncias te refieres? A la aparición de las dos torres, lo de la parada 8, lo de Solanas, que está en... Lo de la parada 8, que me parece que es lo más relevante y lo que me dicen a mí es la pista más firme que tienen los investigadores acá, lo que se está averiguando es si eso fue dinero sucio de Wagner, el Estado uruguayo, como hizo con el entrevero, puede embargar ese terreno que queda a la vuelta de la Torre Trump y que vale varios millones de dólares también. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de investigar ahora la Fiscalía y la Justicia uruguaya, si eso también es producto del lavado de dinero. Y esta investigación está conectada con la de Argentina, porque en Argentina Juan Pedro Damiani, el expresidente de Peñarol, sigue como indagado desde hace un año. Y el juez de Argentina, cuando tenía 28 indagados en la causa de la ruta del dinero acá, procesó a 27, solo Damiani quedó por fuera, porque decía que no tenía las pruebas totalmente reunidas todavía, no tenía toda la información, y Sebastián Casanelo, dice en el escrito: se torna crucial no solo culminar los análisis de la documentación proveniente de la justicia suiza, sino también reclamar los resultados de los pedidos de solicitud de asistencia jurídica cursados a Panamá y Liechtenstein, cuyas respuestas se estiman relevantes para echar luz sobre la presunta intervención de Damiani en los hechos. Así que esta es otra pista de investigación que va en Argentina, pero que está conectada con Uruguay, porque el dinero pasó por la parada 8 de la Playa Brava de Punta del Este y terminó en Liechtenstein, en el Betic Service Group, que es una sociedad vinculada a Lázaro Báez y también a Damiani. Damiani dice, yo reconoce que trabajaba con el Betic, a esa sociedad de donde fue el dinero. Lo que dice es, el Betic tenía otros negocios, tenía negocios con Lázaro, con los cuales yo no tengo nada que ver. Así que bueno, ese es el sentido de la investigación en estos momentos. Nico, muchísimas gracias. Y más adelante esto va a seguir. Te vamos a tener de nuevo por acá profundizando y ilustrándonos sobre este tema. ¿Sí? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.